Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Nuevamente bienvenidos a este programa de estudio. Estoy muy contento de compartir con ustedes nuevamente de la palabra del Señor, y el tema de hoy es acerca de las oraciones intercesoras de Pablo. Por esto comencemos el estudio con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, de que podemos venir a ti en oración y pedimos, oh Dios, de que al descubrir lo que tú has hecho a través de la vida de Pablo, podemos descubrir cómo también podemos nosotros tener esa experiencia, esa vida de intercesión por otros, y cómo esa experiencia nos ayudará a realmente a reflejar tu carácter. Pedimos, Señor, todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús. En su nombre. Amén. Vamos entonces en esta mañana a estudiar dos oraciones de Pablo que tuvo en su manera de expresarse en sus escritos. Allí él descubre o demuestra lo que significa para él realmente orar por otros y cómo él hizo esta experiencia una realidad, una experiencia de en realidad tener amor genuino por quienes él ministraba. Muchas personas hoy en día piensan de que el hablar del Señor Jesús es suficiente, pero sin realmente tener un espíritu o una oración constante, sincera de intercesión por las almas, por aquellos que conocemos, estamos en realidad siendo deficientes en la presentación del Evangelio. Nos recordemos de que el Evangelio de Cristo es las buenas nuevas de salvación, pero es una experiencia constante en la vida del creyente. No es solamente un conocimiento intelectual, una ideología, es una manera de vivir. Y el apóstol Pablo creía en la venida de Cristo, creía en su Evangelio, creía en su sacrificio, y esa experiencia, esa creencia hacía en él que el compartir con otros también tenga amor sincero por ellos. Y vamos entonces a ver cómo él muestra este amor sincero en la manera como expresa cuál era su propósito, cuál era la forma como él oraba por aquellos con quienes él había servido, había alcanzado con el Evangelio. Primeramente vayamos al libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 15 en adelante, donde leemos: Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo comparte con nosotros cómo él no deja de dar gracias, no deja de orar por las personas de Éfeso, aun cuando ellos están realmente conectados a Cristo y han aceptado el amor de Dios en sus vidas. Esto es importante porque sienta una base, un principio que es fundamental cuando uno intercede por otro. Esto es, mirarlos a través de Cristo, mirarlos a través de su obra, de cómo ha alcanzado a estas personas por medio del Evangelio. Y también es importante notar de que el apóstol Pablo reconoce lo importante que ellos han hecho en aceptar a Cristo, notando de que su énfasis no es únicamente en orar porque están en un pecado o están en una situación difícil, pero también su énfasis de intercesión es por agradecimiento constante a Dios por lo que ha hecho ya en la vida de ellos. Esto es también, como les decía, muy importante notar, ya que nos muestra que no es únicamente una necesidad la cual uno debe orar, pero también cuando hay alegría, aun cuando hay victoria, cuando hay un testimonio. ¿Cuántos de nosotros en realidad hacemos esta experiencia de orar por aquellas personas que están a nuestro alrededor y que carecen de alguna deficiencia o están en una necesidad? Y peor aún, ¿cuántos dejamos de orar por aquellos que están relativamente bien? Vemos que el apóstol Pablo no dejaba de orar tanto por aquellos que estaban en necesidad como por aquellos que estaban en una caminata con el Señor, estaban ya en un progreso espiritual. Así notamos que el amor genuino nos va a llevar constantemente a tener un sentido de oración por otros, a pensar en ellos tanto en lo que están logrando como lo que están tal vez necesitando. Así es como el apóstol Pablo nos muestra el verdadero carácter de Cristo, ya que Cristo, aún por sus discípulos, oraba en favor de ellos, tanto por sus luchas como por sus victorias. Y así es como entonces el Señor nos muestra la importancia de la oración, la importancia de interceder por otros. Pero notemos cómo el apóstol Pablo continúa con esta intercesión o esta expresión de intercesión por ellos, como cuál era su énfasis, cuál era la razón fundamental o el propósito de su oración de intercesión. Dice el versículo 17 lo siguiente:
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, y no solo en esta edad, sino también en la venidera. Notamos en esos versículos cómo el apóstol Pablo nos describe cuál es el propósito sublime para él de la intercesión por ellos, por esta iglesia de Éfeso. Está indicándonos de que él desea de todo corazón que puedan ellos realmente recibir del Padre el espíritu del conocimiento pleno de Cristo, de entender cuál es la esperanza, cuál es la gloria que el Señor quiere darnos. Esa experiencia, el poder de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra y obviamente luego en la patria celestial. Él desea que podamos realmente entender cómo el poder de Dios que hizo que Cristo pueda resucitar de entre los muertos, que pueda ser elevado a todo dominio, potestad y gloria, esa potestad, esa autoridad, esa experiencia, podamos entenderla y vislumbrarla en nuestras vidas hoy. Esto quiere decir de que Él desea que su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Éfeso, pueda realmente ser fortalecida, pueda vivir una experiencia de victoria y así tener ese carácter de Cristo, ese amor de Cristo en sus vidas. Notamos entonces cómo el apóstol Pablo nos muestra cuál debe ser nuestro propósito en realmente interceder por otros. En esta misma manera, de pedir que Dios derrame su espíritu sobre ellos, de que Dios nos revele, nos muestre cómo ese poder magnífico, el poder de otorgarnos la vida eterna, la resurrección, puede también trabajar en nuestra experiencia ahora. Esto quiere decir de que podamos experimentar la experiencia de Cristo, tener el amor a Dios, tener esa obediencia al Señor y hacerlo en realidad porque amamos a nuestro amado Señor Salvador. Creemos que Dios puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y esto significa justamente tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Quienes hoy creen que podemos tener una vida cristiana sin tener victoria, no creen y no conocen o no experimentan el poder de Dios en sus vidas. Cristo quiere que tengamos una experiencia sincera en nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y parte de esa experiencia va a llevarnos constantemente a interceder por otros y también interceder por nuestras propias necesidades espirituales, de poder reflejar plenamente el carácter de Dios en nuestras vidas. Notemos ahora cuál es la siguiente oración que tiene el apóstol Pablo, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 3 en adelante. Notemos allí lo que nos muestra el apóstol Pablo, pues su intercesión por la iglesia allí de Filipo. Dice allí: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, con todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Notamos aquí cómo el apóstol Pablo nos confirma, nos muestra cuál era el propósito de la intercesión. Él deseaba fortalecer, animar, ayudar a las personas a creer, a confiar de que podían ser salvas en Cristo y que la obra de Cristo sería concluida en sus vidas. Además de esto, él deseaba que el amor sincero, el amor genuino y los frutos que son realmente el resultado de esa conexión a Cristo puedan ser mostrados, y tenía el pleno convencimiento, la plena seguridad de que se podrían lograr en la vida de las personas si amaban al Señor y se entregaban a Él.
Por esto, esa experiencia de intercesión era la experiencia que logró en él fortalecerlo aún en su vida de difícil, en sus dificultades. Esto es una cosa importante porque si notamos también como Cristo oraba por otros, eso hacía que su propia experiencia, sus propias penurias, sus dificultades puedan ser realmente llevadas o llevadas con mayor placer porque lo hacía por amor a otros. Y por esto la oración de intercesión debe ser para nosotros también una experiencia real y genuina, ya que de esta manera uno crece espiritualmente, uno se fortalece y muestra amor sincero al prójimo. Que Dios nos permita tener experiencias, mi oración en esta mañana, y que por su gracia logremos orar constantemente unos por otros. Que el Señor te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.